Muy buenos días. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Medicamentos les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Bioequivalencia, Panorama Nacional y Extranjero, con el cual podrán obtener un conocimiento general de la regulación aplicable a la bioequivalencia en El Salvador y un panorama de la regulación extranjera, siendo el webinar número 8 de los 11 que comprenden la segunda serie de las capacitaciones que realizaremos este año en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los regulados que utilizan los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos y de la ciudadanía en general, en materia de trámites de registro y regulaciones de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, químicos e higiénicos. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat que se encuentra en la parte superior izquierda de su pantalla y con mucho gusto les daremos respuesta posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que de igual manera les publicaré en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, esta mañana nos acompaña el licenciado Luis Alfredo Ayala Ayala, licenciado en Química y Farmacia, con 7 años de experiencia en la Unidad de Registro de Medicamentos, en la evaluación de los dossiers de medicamentos genéricos y multiorigen. 2 años de experiencia en el Comité de Investigación Clínica, en la evaluación de los aspectos de calidad en los protocolos de investigación. Actualmente se desempeña como analista químico de investigación clínica en la Unidad de Investigación Clínica de la Dirección Nacional de Medicamentos. Le cedo el micrófono, licenciado Luis Alfredo Ayala. Adelante. Buenos días, solo comparto pantalla para empezar. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. ¿Se puede ver mi pantalla? Se visualiza perfecto, licenciado. Adelante. Bueno, gracias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Como lo decía la licenciada Lobo, es un ciclo de webinar que se han estado desarrollando por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos y del Ministerio de Economía con el fin de compartir la información regulatoria acerca de los medicamentos y en este caso de la bioequivalencia nacional y un panorama extranjero también. Espero que sea de mucho provecho para todos y que todos aprendamos de este webinar porque es un tema muy bonito, extenso, que requiere de mucha atención y que actualmente está en auge y que está creciendo en los diferentes países de América Latina. Y uno de ellos, El Salvador, por supuesto, que también estamos capacitándonos y aprendiendo acerca de este tema para poder dar respuesta a todos los trámites de bioequivalencia y de igual manera como el desarrollo de los mismos. Voy a apagar mi cámara para que no consuma tantos datos y no vayamos a tener alguna interferencia. El día de hoy vamos a compartir lo que es bioequivalencia, panorama nacional y extranjero, para lo cual vamos a revisar parte de la regulación nacional de El Salvador, que es lo que regula actualmente el tema de bioequivalencia, así como también algunas guías de algunas agencias de alta vigilancia y de algunas agencias que han sido catalogadas por la OPS como nivel 4, que son de referencia por sus sistemas maduros de gestión de calidad, que actualmente OMS está solicitando de que se homologue la reglamentación con el fin de poder garantizar la calidad, seguridad y eficacia
en los mismos términos en todas las agencias reguladoras. Vamos a comenzar con el panorama nacional y posteriormente vamos a comentar brevemente el panorama extranjero que regula los estudios de bioequivalencia. Sí, con respecto a los documentos que vamos a tocar de la regulación nacional, tenemos la guía del usuario para la inscripción del nuevo registro sanitario de medicamentos, el reglamento técnico salvadoreño de productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano, bioequivalencia e intercambiabilidad, que entró en vigencia en abril del 2018, así como la guía del usuario para la presentación de estudios en vivo e in vitro para demostrar bioequivalencia. Cada uno de estos documentos enfocados a la parte de la presentación de los estudios de bioequivalencia, tanto en vivo o como cuando se puede optar a una biodesección por medio de perfiles de disolución comparativa. Vamos a comenzar entonces con la guía del usuario para la inscripción del nuevo registro sanitario de medicamentos, que es la parte donde se completa los dossier del registro sanitario. Como ya todos sabemos, está compuesto el dossier por 3 subexpedientes: el químico, el laboratorio, el médico y en algunas ocasiones el de farmacovigilancia cuando aplica. Cada uno de los subexpedientes tiene ciertos requisitos que debemos cumplir para poder obtener el registro sanitario de manera completa, y uno de ellos es el formulario, la copia de la licencia y la declaración jurada cuando aplique. Esto aplica cuando es un reconocimiento de registro extranjero, que son los que ingresan por medio del decreto 34, que se reconoce el registro emitido por autoridades de alta vigilancia y de autoridades reconocidas como nivel 4 por la OPS, entre ellas de acá de América Latina, México, INVIMA, ANVISA de Brasil, ANMAT de Argentina, el Instituto de Salud Pública de Chile y de Cuba. Y por el otro lado, las agencias de alta vigilancia que el decreto 34 establece son la Agencia Europea de Medicamentos, o conocida como EMA, la agencia de Suiza, la agencia de Australia, el Canadá, FDA, y la de Japón. Asimismo, se debe presentar el certificado de producto farmacéutico, o en caso de no contar con este documento, el certificado de libre venta y el certificado de buenas prácticas individuales. Asimismo, el contrato de fabricación, cuando aplique, ya sea establecido y sea publicado en la página de la Dirección Nacional de Medicamentos, que aplica en aquellos casos en los que para productos extranjeros en los que no se declara la relación comercial entre el fabricante y titular en el certificado de producto farmacéutico o en el certificado de libre venta. Asimismo, la fórmula cual y cuantitativa, debidamente firmada y sellada por el profesional responsable, detallando el principio activo, y si es un principio activo, detallando la equivalencia de sala base. Así, igual para los excipientes, detallando los nombres en su denominación comúnmente internacional, las especificaciones de producto terminado con los parámetros de calidad que especifica la USP para aquellos casos que son un USP, o en aquellos casos que son métodos propios también aceptadas. Certificado de análisis en original cuando aplique, también es para los reconocimientos de registro extranjero. Los estudios de estabilidad, en los estudios de estabilidad es bien importante que se describa correctamente el material de empaque primario, indicando el tipo de material y el color de este. Asimismo, la monografía del principio activo. Con esto cabe mencionar que en algunas ocasiones se confunde entre la monografía química del principio activo como tal con la monografía del producto, la cual se presenta en el subexpediente médico. En muchas ocasiones en este apartado nos adjuntan la monografía de producto, en la que vienen las indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, en las que vienen los usos, la dosificación, cuando ese es la monografía del producto que debe ir en el subexpediente médico. En la monografía química debe de ir el número de CAS, la fórmula, la descripción, las características organolécticas, para que lo tomemos en cuenta y no confundamos esas dos monografías. Asimismo, las artes de material de empaque primario y secundario,
las cuales ahora son compartidas entre los 3 subexpedientes con el fin de homologar y de revisar el mismo material de empaque primario, porque anteriormente se observaban diferentes cosas y respondían diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces, ahora para homologar esa parte está colocado únicamente en el subexpediente químico farmacéutico. Asimismo, cualquier otra información técnico-científica adicional que pueda presentar que demuestre la seguridad, calidad y eficacia del producto, o cualquier información que la Dirección Nacional de Medicamentos requiera para completar el dossier del medicamento. Por otro lado, en el subexpediente de laboratorio nos presentan el método de análisis validado. Esto es bien importante que se presente la validación del método para que no se observe la monografía química de los principios activos y la fórmula cual y cuantitativa. Y en el subexpediente médico, aquí se nos presentan el inserto o prospecto, la información farmacológica, los datos de prueba cuando aplique, cuando son nuevas moléculas que tienen protección de datos a las investigaciones o a la molécula. Y en caso de contar con los datos de prueba, la declaración jurada ante el notario en donde se indique que esa molécula es nueva. Y en aquellos casos que puedan tener patente, el informe de búsqueda extendida por el CNR. Asimismo, actualmente en el subexpediente médico se encuentra el apartado para poder ingresar los estudios de bioequivalencia y de biodisponibilidad para que puedan adjuntar el documento completo. En esta parte cabe mencionar que es bien importante de que se adjunte el documento completo, ya que en algunas ocasiones únicamente viene el completo y únicamente se nos presenta el resumen del protocolo o el resumen de los resultados. Y si únicamente viene el resumen del protocolo, no se cuenta con todos los datos obtenidos durante el estudio, lo cual no permite hacer conclusiones de ese estudio y determinar de que el producto sí es bioequivalente con el producto de referencia. Entonces, en ese sentido, sí pedirles la colaboración a todos de que al momento de ingresar el estudio de biodisponibilidad, asegurarse de que vaya completo con cada una de sus partes, con su protocolo, con sus resultados, con sus conclusiones, con con todos los parámetros farmacocinéticos que se evalúan, asimismo con la metodología de análisis validada, porque en muchos casos nos presentan el método analítico que se ha utilizado para el análisis de las muestras, pero no viene la validación. Asimismo, les recomendamos que en la presentación del estudio, de ser posible, sea presentado en idioma español y que también sea presentado en formato PDF para que permita hacer una búsqueda. En el sentido de que sea en idioma español, con el sentido de que no se vaya a malinterpretar la traducción del inglés al español. Asimismo, en cualquier momento, si hay alguna duda de cómo presentar el estudio de bioequivalencia y biodisponibilidad, se cuenta con los canales adecuados para poder solventar las dudas que tengan para poder presentar el documento. A continuación vamos a pasar al siguiente documento, que es el Reglamento Técnico Salvadoreño de bioequivalencia e intercambiabilidad. Acá les hemos colocado un gráfico en el que se evalúa o en el que con lo que se representa la biodisponibilidad de los medicamentos, que es concentración versus tiempo, en el que se evalúa la concentración máxima y el área bajo la curva. Y vemos que se ha hecho una comparación entre el producto genérico, es decir, entre el producto de prueba con el producto de referencia. Con los estudios de bioequivalencia lo que se busca es que la curva de concentración del producto de referencia sea lo más semejante posible al producto de prueba. Difícilmente vamos a obtener un producto que se superpongan las líneas,
porque hay variabilidad en el momento de la producción, hay variabilidad intrasujeto cuando se desarrolla el estudio de bioequivalencia y otros factores más que influyen en la biodisponibilidad. Cabe mencionar que el objeto de este reglamento es establecer los requisitos para demostrar la bioequivalencia en medicamentos multiorigen con el fin de garantizar la seguridad, calidad y eficacia, que está en concordancia con la ley de medicamentos, que también es el objeto, es el fin que se busca, que guardar la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos para que la población obtenga un beneficio y logre, perdón, y logre obtener la eficacia terapéutica que requiere en el tratamiento de las enfermedades. Asimismo, el ámbito de aplicación aplica para medicamentos que requieren demostrar su equivalencia terapéutica, que soliciten registro sanitario o que cuenten con registro sanitario ante la Dirección Nacional de Medicamentos. Algunas definiciones que son como importantes que las conozcamos durante el desarrollo de la ponencia es biodisponibilidad. La biodisponibilidad se refiere a la proporción del fármaco que se absorbe después de administrarlo en un tiempo requerido y después de que ha pasado, en el caso de los medicamentos que son sólidos orales, después que ha pasado por el proceso de liberación, absorción y que ha pasado por el proceso de atravesar membranas y proteínas plasmáticas. Entonces, a esa proporción que llega al torrente sanguíneo se le conoce como biodisponibilidad. Asimismo, la bioequivalencia, que es la relación entre dos equivalentes farmacéuticos que al ser administrados bajo condiciones similares producen las mismas biodisponibilidades. Es decir, de que cuando dos productos que tienen la misma forma farmacéutica son administrados y que contienen el mismo principio activo, son administrados a un paciente o a dos pacientes diferentes, o se obtiene la misma biodisponibilidad en sangre. El equivalente farmacéutico es un medicamento que contiene idénticas cantidades de los principios activos con el producto con el que se está comparando o con el producto de referencia, que puede ser la misma sal o el mismo éster, en idéntica forma farmacéutica que puede o no contener los mismos excipientes o que tiene una correlación positiva en los excipientes con el producto de referencia. Y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, que el equivalente farmacéutico siempre va a mantener la misma forma farmacéutica con el producto de referencia. Nunca van a ser formas farmacéuticas diferentes. Y la bioexención, que es el proceso regulatorio por medio del cual se aprueba un producto farmacéutico como producto genérico y que requiere demostrar bioequivalencia y lo hace con pruebas in vitro, es decir, por medio de perfiles de disolución comparativos, siempre y cuando esos perfiles de disolución comparativos sean de acuerdo a los criterios establecidos para los productos que pueden optar a una bioexención. El medicamento genérico es el medicamento que demuestra ser bioequivalente al medicamento de referencia. Es decir, es aquel medicamento que ha pasado por el proceso de un estudio de bioequivalencia o por una bioexención y que ha demostrado que tiene la misma biodisponibilidad o una biodisponibilidad similar al producto de referencia. Muchas veces confundimos el término y decimos medicamentos genéricos y nos referimos a todos. Cuando un medicamento no ha demostrado ser bioequivalente, lo conocemos como un medicamento multiorigen o multifuente. Para que lo tomemos en cuenta y no cometamos el error de decir medicamentos genéricos a todos, sino que medicamento genérico es aquel que ha demostrado ser bioequivalente con el medicamento de referencia y que ha demostrado que su biodisponibilidad es semejante al producto de referencia. En el cuadro podemos ver como un pequeño resumen en el que decimos que la equivalencia farmacéutica más la biodisponibilidad es lo que comúnmente conocemos como bioequivalencia. Al referirnos a la equivalencia farmacéutica, estamos diciendo que es la misma cantidad de principio activo, misma forma farmacéutica.
y en la biodisponibilidad, que es la misma cantidad que ha llegado a la sangre y que va a llegar al sitio de acción con la misma velocidad en sangre, y eso permite que el producto tenga la misma biodisponibilidad y por eso estamos diciendo que es bioequivalente. Dentro de los lineamientos para la exigencia de estudios de bioequivalencia tenemos que el laboratorio y fabricante del producto de prueba siempre debe de cumplir buenas prácticas de manufactura. Esto es bien esencial porque no podemos decir que un medicamento es bioequivalente si no cumple buenas prácticas, porque si no cumple buenas prácticas no tenemos garantía de que sus procesos sean los mismos, que su fórmula sea la misma, que haya sido el mismo proceso de fabricación. De igual manera, los resultados de bioequivalencia deben ser presentados ante la Dirección Nacional de Medicamentos al momento de la solicitud del registro sanitario o en el momento, en algunos casos, que cuando la regulación todavía no había entrado en vigencia, algunos productos ingresaron sin estudios de bioequivalencia, para lo cual el RTS establece un periodo durante el cual deben de presentar esos estudios de bioequivalencia que establezcan que son productos seguros, de calidad y eficaces. Dentro de los productos que no requieren demostrar bioequivalencia, el RTS nos menciona que se encuentran las soluciones parenterales de uso intravenosa. Es decir, estos no aplican dado que tienen una biodisponibilidad absoluta. Es decir, cuando se administran van directamente al torrente sanguíneo y ya la concentración empieza a disminuir desde un 100% hacia una curva descendente buscando la menor concentración hasta cero. En cambio, en la biodisponibilidad relativa, que es la que se utiliza para comparar los medicamentos de administración oral, la concentración empieza desde cero y aumenta hasta llegar a una concentración máxima y después empieza a disminuir buscando el equilibrio hasta llegar a cero. Asimismo, productos farmacéuticamente equivalentes que son de administración oral no requieren demostrar bioequivalencia. Asimismo, los polvos para reconstitución a una solución oral, también los gases. De igual manera, las soluciones acuosas de uso oftálmico u óptico. Asimismo, las soluciones acuosas de administración tópica que contienen el mismo principio activo, la misma concentración molar. Asimismo, los equivalentes farmacéuticos en aerosol o nebulizador, inhalaciones o rociadores nasales también están exentos de la presentación de estudios de bioequivalencia. El RTS establece de que todos estos productos que no requieren demostrar de bioequivalencia se requiere que demuestre que los excipientes están en las mismas concentraciones comparables con el producto de referencia. Esto con el fin de garantizar que el comportamiento que van a tener va a ser similar al producto de referencia, aún sin demostrarlo por un estudio de bioequivalencia o por medio de una bioexención. Los productos multiorigen de administración oral y liberación convencional podrán optar a bioexención de los estudios en vivos si aplican las siguientes características: que sean formulados con principios activos de la clase 1 y clase 3, de acuerdo al sistema de clasificación biofarmacéutica, el cual la clase 1 son los de alta solubilidad y alta permeabilidad, y los de clase 3 son de alta solubilidad y baja permeabilidad. Asimismo, que su perfil de disolución sea comparativo con el producto de referencia. Y también en aquellos casos en los que se tienen diferentes concentraciones de un mismo principio activo, pueden optar a una bioexención siempre y cuando para la concentración mayor hayan demostrado ser bioequivalentes con un estudio, valga la redundancia, con un estudio de bioequivalencia en vivo con el producto de referencia. Las concentraciones menores pueden optar a una bioexención por medio de perfiles de disolución comparativas comparándose con el biolote de la concentración mayor. Asimismo, todos aquellos productos que tengan una solubilidad alta. Y en cualquiera de estos casos, los excipientes empleados deben ser evaluados cuidadosamente, es decir, debe de haber una correlación entre la formulación del producto de referencia
con el producto de prueba. No pueden salirse más del 10% según lo establecido por las normas internacionales como es la ICH. Vamos a entrar a al sistema de clasificación biofarmacéutica. El sistema de clasificación biofarmacéutica es un sistema que aplica únicamente para las formas farmacéuticas sólidas de uso oral y de liberación inmediata. Este sistema considera los factores que modulan la velocidad de absorción de un principio activo, su biodisponibilidad intestinal y la solubilidad y la velocidad de disolución. Por tal razón, el sistema de clasificación biofarmacéutica nos sirve o nos ayuda para aportar las bases para la sustitución de los estudios de bioequivalencia en vivo mediante disolución en vitro, siempre y cuando cumplan con los requerimientos técnicos ya establecidos. Es así de que un poco de historia de este sistema de clasificación biofarmacéutica que allá en la década de los 70 y de 1980, el investigador, el doctor Gordon Amidon, con su equipo, desarrollaron muchas investigaciones para determinar por medio de la solubilidad y la permeabilidad de cada uno de los principios activos para poderlos clasificar en estas grandes 4 clases con el fin de aportar la misma biodisponibilidad en todos los principios activos con el medicamento de referencia, el cual ha desarrollado estudios clínicos en seres humanos en las diferentes etapas y que ha demostrado ser seguro y eficaz. Es así de que el doctor Gordon Amido con su equipo establecen estos 4 grupos. Para la clase 1, que son los de alta solubilidad y alta permeabilidad. La clase 2, baja solubilidad y alta permeabilidad. La clase 3 son los de alta solubilidad, pero son de baja permeabilidad. Y la clase 4 son de solubilidad baja y permeabilidad baja. Cuando decimos que son de alta solubilidad, los principios activos. Son considerados aquellos que la dosis superior del principio activo, que puede ser, por ejemplo, acetaminofén 1 gramo, que es la dosis máxima, es soluble en 250 mililitros o el equivalente de un vaso con agua, que es con lo que se recomienda tomar la dosis de los medicamentos. Y en el caso de la alta permeabilidad, se conoce cuando el grado de absorción en los seres humanos es mayor del 85% de la dosis administrada. Para el caso de los clase 1, poseen una buena absorción a través de las membranas intestinales, aunque la biodisponibilidad que tienen es baja debido al efecto del primer paso. La velocidad de disolución del principio activo y su absorción intestinal están limitadas por el vaciado gástrico. Algunos ejemplos de esta clase 1 son el diltiazem, el captopril y el metoprolol. En el caso de los clase 2, la velocidad de disolución del fármaco en vivo es el factor limitante de la absorción. Y algunos ejemplos de estos son el diclofenaco, el itraconazol, el verapamilo. En el caso de los fármacos clase 3, la velocidad de disolución del principio activo no es el factor limitante, pero la absorción está limitada por la propia permeabilidad de las membranas. Y algunos ejemplos de estos son la hidroclorotiazida, la famotidina y el atenolol. Y los que son clase 4 presentan una gran dificultad de absorberse a nivel intestinal. Y en este caso se deben de valorar técnicas farmacotécnicas para poder mejorar la absorción de los fármacos y aumentar la velocidad de disolución y por ende la velocidad de absorción. Algunos ejemplos de estos medicamentos son la ciclosporina, la furosemida, entre otros.
Los estudios de bioequivalencia en vivo es como una definición, es un estudio que se desarrolla en voluntarios sanos, en el cual se mide el efecto farmacológico y se desarrolla por medio de diferentes diseños, entre ellos métodos cruzados. Y todo se desarrolla en función del tiempo, de la administración y de la evaluación de la concentración versus tiempo, para que se pueda medir de acuerdo a los parámetros de la validación de los métodos, que son la exactitud, sensibilidad y reproducibilidad. Estudios de biodisponibilidad comparativa. El estudio de biodisponibilidad comparativa en los voluntarios sanos o en pacientes, si así se requiere por el tipo de medicamentos, en el cual se determina la concentración de los principios activos en función del tiempo y se realiza en los diferentes fluidos que pueden ser sangre, el plasma, el suero, la orina o en otro fluido biológico. Actualmente ya hay artículos que establecen que también se están tomando muestras de saliva para poder obtener la concentración plasmática y determinar la biodisponibilidad de los medicamentos. En el caso de tratarse de estudios que deben realizarse en pacientes, siempre se debe de presentar la justificación técnica en el protocolo clínico para el estudio de bioequivalencia. El perfil de disolución es un proceso in vitro para ayudar a determinar cuando las pruebas de disolución bastan para otorgar la exención de un estudio de bioequivalencia en vivo, que era lo que veíamos en la parte de las definiciones, que la bioascensión es el proceso regulatorio por medio del cual eximimos a ciertas moléculas que cumplen ciertas características de la presentación del estudio en vivo por medio de un perfil de disolución comparativa. Más adelante vamos a detallar más como las características que deben de cumplir estos principios activos. Pero cabe mencionar en esta parte que la prueba de disolución comúnmente que se menciona en la USP no debe de confundirse con un perfil de disolución comparativo. Ya hemos tenido casos que nos presentan el perfil de disolución comparativo con el método que establece la USP. Eso no es bioascensión, eso no es un perfil de disolución comparativo para demostrar bioequivalencia o biodisponibilidad. Eso es únicamente control de calidad, porque es una prueba de desempeño, no es un perfil de disolución. Tenemos que separar eso, control de calidad, con una prueba para demostrar bioequivalencia por medio de una bioascensión. Cuando nos referimos a un perfil de disolución, es aquella prueba en la que se han evaluado a través de los 3 pH recomendados en toda la bibliografía internacional, que son el pH 1.5, 4.5 y 6.8, que simulan el pH gastrointestinal, porque no es lo mismo compararlo con una prueba in vitro que únicamente, por ejemplo, la USP establece un pH, a compararlo con 3 pHs que simulan el fluido gastrointestinal. Dentro de los productos farmacéuticos que requieren demostrar bioequivalencia, en los estudios en vivo, los productos farmacéuticos administrados por la vía oral con acción sistémica deberán demostrar bioequivalencia en vivo cuando reúnan los siguientes requisitos. Más adelante lo vamos a ver. Asimismo, el RTS establece que la Dirección Nacional de Medicamentos elaborará una lista de principios activos que serán clasificados según el sistema de clasificación biofarmacéutica y los criterios de riesgo sanitario para determinar el tipo de estudio que deben de presentar, si va a ser en vivo o si va a ser un perfil de disolución comparativo para optar a una bioascensión. Si presenta las siguientes características: que el principio activo sea de estrecho margen terapéutico, es decir, de que la línea entre lo terapéutico y lo tóxico sea bien corta o que sea bien marcada, que tenga una farmacocinética compleja debido a la absorción incompleta, que la ventana de absorción a nivel
del tubo intestinal, es decir, su absorción en un sitio específico, una eliminación presistémica o metabolismo de primer paso hepático elevado mayor al 70%. El principio activo posee propiedades físico-químicas que afectan la solubilidad de absorción del producto, las cuales han sido solo parcialmente corregidas con la formulación del producto. Es lo que les decía de que en el sistema de clasificación biofarmacéutica que la clase 2 y clase 4 difícilmente pueden optar a una biosección porque la absorción está bien limitada por la solubilidad de los principios activos. Asimismo, la inestabilidad físico-química, principios activos de baja solubilidad acuosa y cuando la vida media es mayor a las 12 horas. Estas son las características de los principios activos que requieren demostrar equivalencia. Asimismo, el RTS aclara o menciona las modificaciones que puedan impactar en la biodisponibilidad de los productos. Dentro de las modificaciones que pueden afectar la biodisponibilidad, tenemos los cambios de fabricante, los procesos de manufactura que pueden ser de equipo o de proceso, una reformulación en la composición cual y cuantitativa, que puede ser la liberación, que puede afectar la liberación del fármaco, y ese cambio no debe ser mayor al 10% del peso total de la formulación. Asimismo, como la incorporación de agentes surfactantes, como lo es el laurisulfato de sodio, como que son los edulcorantes como el mannitol, sorbitol, entre otros, se requiere presentar un nuevo estudio de bioequivalencia en vivo. Estas modificaciones, cabe mencionar, que siempre se evalúan de caso a caso para determinar si es necesario la presentación del estudio de bioequivalencia en vivo o si se puede optar a una bioexención, porque pudiera ser un cambio que se clasifique como un cambio menor. Entonces, en ese caso, puede presentar un perfil de disolución comparativo entre el producto que ya había sido aprobado como bioequivalente y el nuevo producto que ha sido modificado por un proceso de fabricación o por un cambio de excipientes y se evalúa. Entonces, en ese caso, pudiera optar a una bioexención, pero si es un cambio completamente mayor, sí requiere la presentación de un nuevo estudio de bioequivalencia. Asimismo, el RTS establece o clasifica el riesgo de acuerdo a las siguientes categorías. El riesgo sanitario alto es cuando la probabilidad de aparición de una complicación amenace la vida o la integridad física de los pacientes. Pueden ser reacciones adversas graves que lleven a la muerte de los participantes en un estudio de bioequivalencia o que lleve a una hospitalización que requiera cuidados intensivos y llevarlos hasta la UCI. Asimismo, el riesgo sanitario intermedio, que es la probabilidad de aparición de complicaciones de la enfermedad, pero que no amenazan la vida, que puede únicamente ser momentáneas y que no lo va a llevar a una hospitalización, como puede ser un rash en la piel, por ejemplo, o un rash en la piel, o un dolor de cabeza que no lo va a llevar a una hospitalización. Y el riesgo sanitario bajo, que es la probabilidad de aparición de una complicación que puede ser algo menor o reacciones adversas leves que las puede sentir el paciente o que en muchas ocasiones no pueden ser percibidas por el mismo. Dentro de los estudios in vitro, el RTS también define como las características que se deben de cumplir mediante el perfil de disolución comparativo de los productos de las formas farmacéuticas orales de liberación inmediata que presentan las siguientes características: que no posean las características establecidas en los numerales del 5.311 al 5.316, que eran las que habíamos mencionado anteriormente, que no sea de estrecho margen terapéutico, que no tengan una vida mayor a las 12 horas, que no tengan baja solubilidad acuosa, entre todas las que mencionamos. Asimismo, que pertenezcan a la clasificación biofarmacéutica 1 o 3
Cabe mencionar que algunos principios activos, si bien es cierto, son clase 1 o clase 3 por sus características físico-químicas o de liberación, aunque sean clase 1 o 3, no pueden optar a una biosección y les corresponde presentar un estudio de bioequivalencia en vivo. Asimismo, que presentan un patrón de disolución rápida o muy rápida. En el caso de la disolución muy rápida, es aquella que libera más del 85% del fármaco en 15 minutos, y la rápida es aquella que libera el 85% o más en 30 minutos. Asimismo, formulados con excipientes que no afectan la biodisponibilidad, es decir, que no contengan en su formulación surfactantes como el laurisulfato de sodio, polisorbato 80, que no tengan edulcorantes como el sorbitol, mannitol, o también sea, según las bibliografías, el cremofor o el polietilenglicol 400 en algunas ocasiones afecta la biodisponibilidad. Asimismo, pueden optar a la bioascensión, lo que les decía, los productos formulados en diferentes potencias. Aquellos productos que tienen 3 o 4 concentraciones y que, esto es bien importante, y que sean fabricados por el mismo laboratorio productor. No se puede optar a una bioascensión o aplicar este requisito en aquellos casos que el titular tiene 4 presentaciones y las 4 concentraciones son fabricadas por diferentes fabricantes. En ese caso no se puede optar a bioascensión, deben ser fabricados por el mismo laboratorio. Asimismo, que se haya demostrado que tenga una farmacocinética lineal y que la composición cual y cuantitativa de las diferentes concentraciones es esencialmente la misma, que únicamente disminuye el peso por su concentración, o que si las diferencias no superan el 10% que recomienda la ICH. Asimismo, para optar a esta bioascensión, se debe de haber efectuado un estudio en vivo para determinar que ese producto de prueba es bioequivalente con el producto de referencia. En la dosificación, usualmente la concentración mayor que esa, contra esa se comparan las concentraciones menores en el perfil de disolución comparativo. Porque en algunas ocasiones también ya se nos han presentado de que presentan la solicitud con el estudio de bioequivalencia para la mayor concentración. Por ejemplo, hay un medicamento que tenga concentración 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos. Presentan el estudio de bioequivalencia en el que compararon con el producto de referencia la de 3 miligramos, pero para la de 2 y para la de 1 no nos presentan el perfil de disolución comparativo con el medicamento que ya demostró ser bioequivalente con el producto de referencia, que es la concentración de 3 miligramos. Entonces, siempre que se presente esos 3 concentraciones diferentes para un mismo principio activo y que una ya demostró ser bioequivalente con el de referencia, deben de presentar el perfil de disolución comparativo con el biolote de la mayor concentración. Productos aprobados como bioequivalentes. En el caso de productos ya aprobados como bioequivalentes que experimenten algunas de las siguientes modificaciones, como lo que les decía en las diapositivas anteriores, que sean cambios menores que no afecten la biodisponibilidad del producto, cambios menores en el método de fabricación, productos para los cuales se ha demostrado una correlación in vitro en vivo. En el caso del perfil de disolución comparativo, y lo que les decía, el RTS establece las características que deben de cumplir, pero asimismo, ese perfil de disolución deben ser realizados con un número mínimo de tiempo de muestreo. Las bibliografías y las guías internacionales recomiendan como mínimo 5 puntos para poder ver la tendencia en la curva. Sin embargo, también ya hemos tenido casos que nos han presentado con 3 puntos, lo cual nos permite ver la tendencia en la curva y poder determinar si esa concentración máxima o esa área bajo la curva va a ser
similar con el producto de referencia. Asimismo, deben ser evaluados en los 3 pH recomendados, que normalmente son el 1.2, 4.5 y el 6.8. Y vuelvo a recalcar que la prueba que establece la USP no debe confundirse con la de perfiles de disolución comparativo. Esa prueba de la USP es únicamente control de calidad, porque es una prueba de un parámetro de desempeño. En cambio, el perfil de disolución es aquella prueba que simula el pH gástrico. Por eso se hacen los diferentes pHs que recomienda la bibliografía. Algunas bibliografías internacionales recomiendan que en el caso de que el laboratorio fabricante, aún después de desarrollar su perfil de disolución comparativo en los 3 pH recomendados, pueda presentar como un cuarto el pH que recomienda la USP, pero como un punto adicional, no en sustitución de los 3 pH que ya establece la reglamentación, y en este caso la RTS nacional, como la reglamentación internacional. Asimismo, los resultados del perfil de disolución comparativo deben demostrar por los métodos estadísticos que esos perfiles de disolución son mayores al 50% por medio del factor de similitud, que comúnmente lo conocemos como F2, y en algunos casos también y es válido que se presente el factor de dispersión, que es el F1, que debe ser menor al 15%. Pero el que se pide y que se debe de presentar siempre es el F2 en el caso de los perfiles de disolución comparativa. Asimismo, el RTS establece cuándo se van a reconocer productos farmacéuticos como equivalentes terapéuticos o medicamentos genéricos. Y el RTS establece que se pueden aceptar certificados de equivalencia terapéutica o intercambiabilidad emitidos por autoridades reguladoras de referencia o autoridades de nivel 4 reconocidas por la OPS. Es decir, de que si una solicitud viene de Anvisa y en Anvisa el producto ya fue registrado como un producto genérico y le ha sido emitido un certificado donde Anvisa establece que ese producto ha demostrado ser bioequivalente con el producto de referencia, fácilmente puede traernos ese certificado y se le reconoce, siempre y cuando sean de las autoridades de alta vigilancia o las nivel 4 que están reconocidas por OPS. Ese certificado de equivalencia terapéutica debe de venir acompañado por una declaración jurada emitida por el profesional responsable, donde el profesional responsable dé fe de que el producto que fue registrado en Anvisa, por ejemplo, mantiene las mismas características desde su aprobación y que no ha experimentado ningún cambio y que mantiene esa condición de medicamento genérico. Asimismo, el RTS establece que en aquellos casos que, por ejemplo, en Anvisa presentaron el estudio de bioequivalencia y el medicamento de referencia era X, y aquí en el país el medicamento de referencia es Y, se debe de presentar un perfil comparativo entre esos dos medicamentos referentes que permita demostrar de que no hay diferencias significativas entre esos dos productos, entre esos dos referentes, y que va a mantener las características de seguridad y eficacia y que va a mantener una biodisponibilidad, similar al producto de referencia. Asimismo, el RTS establece un transitorio en el que establece que los productos pueden presentar el estudio al momento de renovar su registro sanitario o en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia del RTS. En todo caso, hago énfasis en esto, en todo caso se hará uso del mayor de ellos. Es decir, como les mencioné, el RTS entró en vigencia en el año 2018, en abril de 2018, y probablemente un producto le tocaba la renovación en diciembre de 2018. Y en ese momento pudo presentar el estudio de bioequivalencia o presentarlo en los 5 años
que ya establece el RTS. Ahí es dependiendo de si ya lo tienes, si lo va a mandar, si va a realizar el estudio, pero en todo caso hará uso del mayor de ellos. No se limita a la renovación, que si no presenta el estudio de bioequivalencia no se le va a otorgar la renovación, ¿no? Porque el RTS establece de que puede ser al momento de renovar o en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia del RTS. Al final el RTS presenta el anexo A, que es un normativo o un listado de principios activos que requieren demostrar bioequivalencia. Es bien importante que todos, antes de ingresar una solicitud de registro sanitario, verifiquen este listado para determinar si su principio activo está dentro de las moléculas que deben presentar estudios de bioequivalencia. En este listado se establece cuál va a ser el producto de referencia, el país del fabricante, así mismo como el tipo de prueba, es decir, el tipo de estudio que debe presentar, que en la mayoría son estudios de bioequivalencia en vivo. Actualmente se tiene un anexo A que contiene 18 moléculas. El RTS está en la página de la Dirección Nacional de Medicamentos, en la parte de registro de medicamentos. Cabe mencionar, y esto se me había olvidado mencionarles, que actualmente ya para muchos es de conocimiento que el RTS está en un proceso de actualización. Sin embargo, se trató el RTS porque es el documento o el reglamento que actualmente está actualizado. Probablemente en un par de meses o en un año, no sé en cuánto tiempo, salga la nueva actualización. Sin embargo, se está manteniendo el espíritu del reglamento, que es establecer los requerimientos técnicos y de calidad para la presentación de estudios de bioequivalencia, tanto en vivo como en aquellos que pueden optar a una bioexención. Asimismo, en la página de la Dirección Nacional de Medicamentos, que es el otro documento con el que se cuenta dentro de la regulación nacional, que es la guía para la presentación de estudios in vitro y en vivo para demostrar bioequivalencia. En esta guía, se establecen como los requisitos que deben de presentar tanto para un estudio en vivo como para un estudio in vitro. Dentro de la información que se debe presentar en un estudio en vivo es la información general de todo el estudio del medicamento, de los investigadores del centro de investigación donde se desarrolló el estudio de bioequivalencia, del medicamento de referencia, del medicamento de prueba, de los fabricantes, asimismo del patrocinador que está patrocinando, valga la redundancia, el estudio de bioequivalencia, la duración del estudio, su fecha de inicio y finalización, asimismo la aprobación del comité, esto es bien importante, la aprobación del comité de ética que evalúa el estudio. Esto es bien importante que esté la aprobación del comité de ética. Si no hay una aprobación de un comité de ética, no se puede pasar al enrolamiento de pacientes para el desarrollo del estudio, dado que recuerden que son seres humanos sanos los que van a participar en este estudio y que se le va a administrar medicamentos que probablemente puedan dañar algún órgano o que le pueda dar algún efecto secundario grave. Entonces, por esa razón, el comité de ética debe de aprobar esa investigación. Asimismo, debe venir un resumen de todo el estudio, la justificación del por qué se va a hacer el estudio, objetivos del estudio, alcance del estudio, la metodología donde se describa qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, que se describa de igual manera el sitio donde van a estar los pacientes para administrar los medicamentos, para la toma de las muestras, donde se van a desarrollar las pruebas de esas muestras que se van a obtener. Asimismo, los resultados, que vengan todos los resultados, no únicamente un resumencito donde diga, sí, el medicamento es bioequivalente, pero no nos dan
los resultados ni los parámetros farmacocinéticos evaluados. Asimismo, las conclusiones donde se concluya de que con todos el estudio realizado, las muestras y los análisis que se han desarrollado del producto ha demostrado ser bioequivalente con el producto de referencia. Asimismo, el nombre del producto de prueba y de referencia, información de los principios activos, la forma farmacéutica, el fabricante de prueba y de referencia, los datos químicos de las moléculas, sus propiedades físico-químicas, farmacológicas. Asimismo, el nombre del estudio del centro clínico y del centro analítico donde se realizó el estudio. Esto es bien importante porque en algunas ocasiones se puede trazar esos centros y en otras ocasiones no se pueden trazar. Asimismo, se debe de indicar el diseño del estudio, si va a ser un estudio cruzado, si va a ser un 2x2 o cualquier otro diseño que se pueda utilizar. Asimismo, se debe de presentar la formulación del producto de prueba, así como la formulación del producto de referencia, que sirva como para hacer la comparación entre lo que ya decíamos, que debe de haber una similitud o una correlación entre las dos formulaciones, sin salirse de los porcentajes recomendados por la bibliografía internacional. Asimismo, la información de los voluntarios del estudio. Y esto es bien importante, el método analítico con su validación, porque únicamente a veces nos presentan el método analítico, una pequeña descripción, pero no viene la validación de ese método. Y es bien importante de que los métodos estén validados para que nos arrojen datos que sean seguros de calidad y que permitan establecer la bioequivalencia de los productos. Asimismo, el análisis estadístico con sus intervalos de confianza y con el rango de referencia que comúnmente establecen las normas internacionales, que es del 80 al 125%. Y para los estudios de in vitro, que son los que se opta una bioascensión, lo que son los perfiles de disolución, se describan las condiciones analíticas, la metodología para la cuantificación del producto de referencia como para el de prueba, en los pHs descritos internacionalmente, que son el 1.2, 4.5 y 6.8. Asimismo, la información de los aparatos utilizados. Esto es bien importante, como les he mencionado en dos ocasiones anteriores, que no se debe de confundir con la prueba de calidad que establece la USP, porque ya hemos tenido casos también, como les comentaba, de que nos han presentado el perfil de disolución que establece la USP solicitándonos una bioascensión cuando no es eso lo que se requiere para optar a una bioascensión y demostrar que hay similitud en la biodisponibilidad del producto con el medicamento de referencia. Asimismo, se debe indicar el número de muestras que la bibliografía internacional recomienda que deben ser como mínimo 12 tabletas, tanto del medicamento de prueba como el medicamento de referencia. Asimismo, la validación del método, que debe incluir la selectividad, linealidad de rango, límite de cuantificación, exactitud, precisión, el efecto del filtro y la estabilidad. Asimismo, los resultados que vengan tabulados en una tabla para poderlos comprender de una mejor manera, tanto para el producto de prueba como para el de referencia, incluido detallando para cada una de las muestras los resultados y al final el análisis estadístico, que permita determinar que el factor de similitud es similar entre el producto de referencia como en el producto de prueba. Hasta ahí la parte del panorama nacional, que es en el que había enfocado más el webinar, dado que es con lo que se está actualmente regulando la presentación de estudios de bioequivalencia y es con lo que se evalúan los estudios de bioequivalencia presentados ante la Dirección Nacional de Medicamentos. Sin embargo, también en el panorama extranjero se consultan guías de agencias de alta vigilancia o nivel 4 y agencias de nivel 4
como la nivel 4 que nos permite poder comparar con la regulación nacional. Sin embargo, aparte de la regulación de agencias nacionales, de agencias, perdón, extranjeras de alta vigilancia o de nivel 4 OPS, quise presentar la regulación de un país de la región centroamericana en la que también contiene guías, reglamentos que establecen como las directrices que se deben seguir para poder demostrar bioequivalencia en los productos de prueba contra el producto de referencia, como lo es Costa Rica. Costa Rica tiene un reglamento para el registro sanitario de medicamentos que requieren demostrar equivalencia terapéutica, que es del año 2005. Asimismo, ellos cuentan con un listado de principios activos que ellos le llaman listado priorizado, en el que establecen cuáles son los principios activos que deben demostrar bioequivalencia. El listado de Costa Rica ronda alrededor de los 100 principios activos en comparación con el nuestro, que actualmente únicamente tenemos 18 moléculas. Y ese reglamento de registro sanitario para los productos que requieren demostrar bioequivalencia establece las directrices que deben cumplir en materia de equivalencia terapéutica. Los productos farmacéuticos multiorigen e innovadores de origen alterno que requieren probar su equivalencia terapéutica con base a los criterios de riesgo sanitario expresados en el listado priorizado. Esto es común entre todas las agencias, dado que la OPS en sus documentos de la red PARS del 2009, si no me equivoco, establece como los criterios de riesgo que se deben evaluar al momento de establecer los principios activos que van a estar incluidos en los listados de productos que requieren demostrar bioequivalencia. Por eso en casi todas las regulaciones se establece por criterios de riesgo sanitario y los otros criterios que hemos mencionado, cómo establecer cuáles principios activos van a ser los que se van a incorporar a los listados para demostrar bioequivalencia. Eso por una parte de Costa Rica, aunque como les decía, no es una agencia de alta vigilancia nivel 4. Asimismo, dentro de las agencias que son reconocidas como nivel 4, contamos con la normativa de México, que es la COFEPRIS, que cuenta con la norma oficial mexicana 177 de 2013, en la que se establecen los criterios y especificaciones que se deben observar en la realización de pruebas para demostrar la equivalencia terapéutica de los medicamentos genéricos, así como los requisitos a los que deberán sujetarse los terceros autorizados que llevan a cabo dichas pruebas. Cabe mencionar que la guía mexicana es una guía bastante completa, ya que establece como los criterios para los principios activos que requieren demostrar bioequivalencia, los criterios para los principios activos que no van a demostrar bioequivalencia. Asimismo, establece cuáles son los requisitos que deben de presentar en el protocolo, tanto del estudio clínico, que es el desarrollo del estudio de bioequivalencia, así como las partes que debe de llevar el reporte de los resultados. Asimismo, para los, para los estudios, para los estudios in vitro, establece cuáles son los requisitos que debe de presentar en ese protocolo, igual para los resultados. Asimismo, esta guía de México establece cuáles son los requisitos a los que deben cumplir los terceros autorizados. En México existe la figura de laboratorios como terceros autorizados. Acá también existe esa figura. Lo único que acá por el momento los laboratorios de tercería no desarrollan estudios de bioequivalencia. En México sí, hay una cantidad de laboratorios que están autorizados por la COFEPRIS para desarrollar los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad en vivo, para desarrollar perfiles de disolución comparativa, y también en esta misma guía se establece para la determinación de la biocomparabilidad en productos biológicos y biotecnológicos. Es por eso que
se menciona acá que debe de ajustarse los terceros autorizados. Asimismo, establece lo que ya les decía, los protocolos clínicos para el estudio de equivalencia terapéutica, protocolos para perfiles de disolución, protocolos clínicos para estudios de biocomparabilidad, así como lo que se me olvidaba, que es el protocolo de validación de las metodologías analíticas. Pero eso les decía que esta guía es una guía bien completa que establece los diferentes requisitos para tanto para los estudios como para los laboratorios que desarrollan los estudios. Y es bien importante que en algún momento que tengan ciertas dudas, las puedan consultar. Están colgadas en la página web de la Autoridad Reguladora de México, COFEPRIS. Asimismo, en el caso de Cuba, tiene su regulación también, que es una regulación del 2007, que son los requerimientos para el estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia. Y de igual manera, esta guía está estructurada un tanto parecido al RTS de acá del país, donde se mencionan generalidades, definiciones, requerimientos que deben cumplir los principios activos para los ensayos de biodisponibilidad, para los requerimientos de los ensayos de bioequivalencia, así como las características generales de los diseños de los estudios y otras consideraciones. También, como en cualquier otra autoridad de América Latina, Cuba no es la excepción y presenta sus listados de principios activos que deben cumplir con la bioequivalencia al momento del registro sanitario. Así que es otra guía que se puede consultar al momento de tener cualquier duda al momento de la presentación de un estudio de bioequivalencia. De igual manera, la EMA cuenta con su propia guía en la que establece igual los requerimientos técnicos y de calidad para la presentación y evaluación de estudios de bioequivalencia. Esta guía especifica los requisitos para el diseño, realización y evaluación de bioequivalencia, estudios de forma farmacéutica de liberación inmediata con acción sistémica. De igual manera, establece para los productos en vivo como para optar a una biosección por medio de pruebas in vitro. También he querido compartir de la regulación del Instituto de Salud Pública de Chile, la cual ellos cuentan con dos guías. Ellos dividen la parte de bioequivalencia en vivo como la parte de bioascensión. Ellos en la guía técnica 01 establecen todas las definiciones, generalidades de los estudios de bioequivalencia en vivo, así como cómo establecer los productos de referencia, cuáles son las características de los principios activos, los requisitos que deben de cumplir, tanto en el estudio como en los reportes, para todo lo que tiene que ver con el estudio de bioequivalencia en vivo. Asimismo, en la guía técnica 02 se establece todos los requisitos de los principios activos para establecer una equivalencia terapéutica por medio de perfiles de disolución comparativo que pueden optar a una bioascensión. Es así también de que estas guías pueden ser consultadas en cualquier momento cuando tengan una duda, y la regulación nacional de El Salvador siempre se ha tratado de homologar con estas guías de agencias que ya tienen una madurez regulatoria mayor a la nuestra y que tienen una mayor experiencia regulando este tipo de medicamentos. Y por último, aparte de las guías de las agencias internacionales, también se puede consultar las ICH, la ICH-M9, que es sobre bioextensiones basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutica. De este quise ponerles la parte específica. Habla de varias cosas, de los requerimientos técnicos para poder optar a una bioextensión. Sin embargo, quise poner únicamente la parte de los excipientes donde se establece cuáles son como los límites que puede existir entre la cantidad de excipientes entre el producto de referencia como en el producto de prueba. La ICH expresa que idealmente la composición de los productos de prueba debería imitar a la del producto de referencia. Sin embargo,
Cuando existan diferencias entre los excipientes, se debe evaluar su potencial de afectar en vivo la absorción, que es lo que les decía, de que se debe de evaluar caso a caso si hay en las formulaciones excipientes que puedan afectar la biodisponibilidad, entre ellos los surfactantes y los edulcorantes que ya habíamos mencionado. La ICH establece que para los medicamentos de la clase 1 se permiten diferencias cualitativas y cuantitativas en los excipientes, excepto para los que puedan afectar la absorción, y siempre dentro del 10% de la cantidad de excipientes con respecto al producto de referencia. Siempre se debe dar la diferencia en un máximo de 10% según la recomendación de la ICH. Y para la clasificación de biofarmacéutica clase 3, que son más susceptibles a los efectos de los excipientes, ya que no se consideran altamente permeables, la ICH menciona que todos los excipientes deben ser cualitativamente y cuantitativamente similares, excepto para el recubrimiento de películas o excipientes de la cubierta de la cápsula. Siempre se debe de hacer una evaluación para determinar si puede afectar la absorción del medicamento en el rango del 10% que ya establece la ICH. Y eso sería todo lo de la presentación del webinar. Gracias por su atención. En cualquier momento pueden hacer consultas a los diferentes canales que están establecidos para realizarlo, que son registro en línea @medicamentos.gov.sb o notificaciones.medicamentos@medicamentos.gov.sb, y también a través de los números telefónicos. Y en cualquier momento también pueden hacer consultas a la unidad de investigación clínica a través del correo ensayos.clínicos@medicamentos.gov.sb. Se los voy a colocar ahí también para que puedan tenerlo, y si tienen alguna consulta respecto a la parte clínica, también lo pueden realizar en la unidad correspondiente. Eso sería todo. Gracias. Le dejo a su disposición. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, licenciado Luis Alfredo Ayala. Estimados participantes, en estos momentos se les ha publicado en el chat el link para realizar la evaluación, para lo cual le brindaremos 5 minutos a fin de que puedan complementarla. Les agradecemos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder continuar invitándoles a nuestras capacitaciones. Posteriormente a la evaluación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos, licenciado Ayala. Mauricio Morales nos consulta, ¿es necesario presentar validación de procesos de fabricación para demostrar bioequivalencia de mi producto? Licenciado Ayala, Sí, buenos días. Gracias por la pregunta. gracias. Sí, actualmente con la validación del proceso de fabricación en la reglamentación nacional no se establece. Sin embargo, como ya lo habíamos mencionado, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura que asegure la calidad del producto es algo muy importante. Entonces, en ese sentido, si cuentan con la validación de los procesos de fabricación, sería importante que los presenten. Asimismo, algunas regulaciones como la de Chile establece que se debe de presentar
la validación de los procesos de fabricación. Gracias por su respuesta, licenciado Ayala. María Juliana Cruz nos pregunta, ¿y para los medicamentos que son gastroresistentes, se pueden hacer los perfiles de disolución solo en pH 6.8 luego de demostrar la gastroresistencia? Con respecto a esta pregunta, hasta el momento, en mi caso particular, no he encontrado una regulación donde se establezca que se puede exceptuar alguno de los pH recomendados, que es el 1.2, 4.5 y 6.8 para estos productos. Además, es necesario comprobar que a un pH ácido no libera el producto, incluso hasta para la disolución normal, como prueba de desempeño, se evalúa en un pH ácido. Entonces, en ese sentido, mm, como les digo, sí voy a averiguar más y voy a buscar, pero yo no he encontrado que se pueda exceptuar alguno de los 3 pH recomendados en la bibliografía. Entonces, en ese caso sí tocarían los 3 pHs. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciado Ayala. Mauricio Morales nos realiza dos preguntas. La primera de ellas dice, para la presentación de formulación del producto de referencia, ¿puede ser únicamente cualitativa? Sí, con los productos de referencia, como es bien difícil obtener la fórmula cual y cuantitativa, se ha aceptado el nombre del principio activo, la concentración y los excipientes de manera cualitativa. Sin embargo, de poder presentar la formulación completa con cada uno de sus excipientes, con sus cantidades, es lo ideal para poder hacer una mejor evaluación y poder determinar esa similitud entre las dos formulaciones, entre el producto de referencia como con el producto de prueba. La segunda pregunta del licenciado Morales dice, ¿existe un porcentaje definido para que mi formulación posea un coadyuvante de disolución que probablemente no posea la fórmula del producto de referencia? ¿O cuál es el criterio de aceptación o rechazo? Con ese caso, como lo mencionaba, la ICHM9 establece los porcentajes como de las modificaciones mayores y menores que se pueden hacer dependiendo del sistema, de la clasificación biofarmacéutica. Sin embargo, la evaluación se hace caso a caso, porque no podemos decir este criterio vamos a ocupar generalizado para todos, porque hay que determinar si ese excipiente que se va a agregar que no tiene el producto de referencia pueda afectar de manera sustancial la biodisponibilidad del medicamento al momento de administrárselo a los pacientes. Entonces, en ese sentido, sí se evalúa caso a caso las incorporaciones de los excipientes problemáticos, como lo son los surfactantes, que creo que es a uno de los que hace referencia, o a un edulcorante. Esas son las únicas preguntas que teníamos por hacer, licenciado. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado Luis Alfredo Ayala Ayala por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia sobre los requisitos para el registro sanitario de medicamentos genéricos, el RTS 11.02.0116, productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano, bioequivalencia e intercambiabilidad. Definiciones como biodisponibilidad, bioequivalencia, medicamento genérico, entre otros, así como los lineamientos para la exigencia de estudios de bioequivalencia entre productos farmacéuticos que requieren demostrar bioequivalencia, clasificación de riesgo sanitario y algunos comparativos para su aplicación en Costa Rica y Chile.
De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarles para que nos continúen acompañando hasta el martes 16 de agosto 2022 a las 9 de la mañana al webinar titulado Buenas prácticas de almacenamiento, dispensación y transporte en farmacias y botiquines, el cual siempre es parte de la serie de capacitaciones que estamos realizando en coordinación con la Dirección Nacional de Medicamentos en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, por lo que les solicitamos nos compartan siempre sus datos de contacto en la evaluación y con mucho gusto les continuaremos invitando. Esperamos que nos puedan acompañar. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.